Bueno, hermanos, muy buenas noches. Vamos a retomar la meditación en el capítulo 28 de Génesis. El pasado jueves estábamos meditando el capítulo anterior y veíamos lo cara que le salieron las lentejas a Esaú. Hermanos, tenemos que tener provecho en las cosas que miramos en la Biblia, no olvidar, fueron escritas para nuestra enseñanza. Dice el texto, esto que le pasó a estas personas son cosas que a veces nos acontecen a nosotros también. ¿Qué fue lo que había hecho Esaú? Dice que menospreció la primogenitura. ¿Cómo la menospreció? La vendió por un plato de lentejas porque tenía hambre. Y el hermano estaba preparando esa comida y él dijo, dame de lo que estás haciendo. Y el otro, ni lerdo ni perezoso, le dijo, vendeme la primogenitura. La primogenitura es muy importante en los varones de la casa de Israel. Tiene que ver con la autoridad espiritual sobre la casa cuando el padre no está, aún con una doble herencia, una doble parte de la herencia cuando su padre fallece. Es algo muy importante. Sin embargo, Esaú lo único que quería era llenarse la panza en el momento y listo. Y en un segundo hipotecó el futuro. ¿Cuál es la reflexión para nosotros? La Escritura dice, las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura a que es estimado por sabio. A veces estamos en alguna necesidad, el zapato aprieta y viene el diablo y dice, el Señor te va a perdonar. Hermano, no te quepa duda que el Señor te va a perdonar. Lo que es posible que tenga consecuencias. Las lentejas, Esaú la pagó bastante después. Ese día dice que comió y se fue, no le pasó nada, se comió las lentejas y se fue, nada cambió. Pero el hermano había tomado la palabra, se puso de acuerdo con la madre, engañaron al padre y perdió la bendición de Dios por un plato de lentejas, por un momento. Así es la tentación. Viene a nuestra vida, como vino en la vida del Señor, decirle a estas piedras que se conviertan en pan, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, y el diablo que dice, no pasa nada. Y en el momento no pasa nada, no es que le cayó un rayo a Esaú, se fue de ahí, vaya a saber qué cosas hizo, pero acá llega el momento en que se entera que el hermano pasó antes que él, fue bendecido, dice el texto, y lo procuró con lágrimas, y ya después no hay vuelta de llorar. Hermano, el pecado siempre tiene consecuencias, en algún momento va a venir la cuenta. Uno puede comer, se puede ir, no pasó nada ahora, va a pasar después. Así que a él le pasó después, y lloró y ya está. Por eso que es una pequeña locura, no es andar en cualquiera. Estamos hablando de gente que camina en el temor de Dios y que alguna vez acosado por la tentación, por la debilidad, dice más y quemo las naves, total. Hermano, puedes estar empeñando el futuro, una mala decisión en el matrimonio, un montón de cosas que se han tomado fuera de la voluntad de Dios en un momento de necesidad. La necesidad está, hermano, Dios la suple. Nos cuesta mucho esperar que venga la provisión de Dios y a veces tomamos nosotros decisiones. Esaú la tomó, le salió muy caro y bueno, ¿cómo quedó esto? Se propuso matar a su hermano ni bien muriese el padre. La madre lo escuchó, ya vimos el jueves pasado que cada uno tenía su preferido, Isaac prefería a Esaú, la madre prefería a Jacob, entonces lo agarró y le dijo, no, mirá, vos te tenés que ir de mi hermano, allá donde era Rebeca, y ahí tenés que buscar la novia, pero era que lo quería hacer escapar de la casa porque el hermano lo iba a matar. Dijo, mira, cuando él se calme un poco yo te hago venir, quédate tranquilo. Entonces esta mujer que nos decía Andrés, que fue una de las primeras influencers de la vida, ¿no? Influía, y toda mujer es influencia en la vida del varón. Toda mujer es influencia en la vida del varón, la que dice que no, miente. Y una cosa es influir, que no está mal, y otra cosa es mandarlo, que sí está mal, trae problemas. Pero siempre la mujer es influencia en la vida del varón, del esposo. El problema es ser una buena influencia. Hay mujeres que se han destacado en la Biblia por ser una buena influencia. Abigail fue una de ellas, después David la tomó por esposa, una mujer sabia, prudente, pero Jezabel también fue influencia en la vida de Acab y mandó a matar a un hombre inocente para que su esposo se pueda quedar con una viña que él quería. Así que bueno, a las hermanas tienen un rol de Dios para hacer influencia sana en la vida del esposo. La mujer tiene una mirada distinta del hombre, que muchas veces complementa una buena decisión. Y es importante hacer saber lo que pensás, decirlo, proponerlo, procurar influirlo para bien.
no mandarlo, eso es otra cosa, lo que se está viendo hoy. La mujer Dios no la capacitó para el gobierno. Esto, bueno, si lo decimos en televisión ya fuimos al corte, ya se cortó la señal. Pero la realidad es esa, ya lo hablamos más de una vez. Dios le dio otras capacidades y otras cosas que no tienen que ver con el gobierno, aunque hay mujeres presidentas y hubo un juez de Israel que fue mujer. Son excepciones, no es la norma. Pero desde ese lugar de influencia, con sabiduría, puede lograr mucho en la vida de su esposo, de sus hijos. Una madre sabia que pone el consejo a tiempo, que pone la palabra justa, que es como una manzana de oro, dice la Biblia, con figuras de plata. Por eso, hermana, tomate en serio este ministerio, porque lo vas a tener en la vida de tu esposo, el día de mañana de tus hijos, si los tenés, poner la palabra en el momento indicado. Bueno, acá le da la orden al hijo que prepare las cosas y que se vaya. El verso 46 del último, del capítulo 27, porque esto originalmente no tiene corte, dice, le dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob. La influencia funcionó. Se lo llevó como que era un problema de que no quería que el hijo se case con una mujer extranjera, lo cual era bueno. Abraham también mandó a buscar esposa para Isaac, pero el punto era otro, que el padre lo fletase, lo bendijese y lo fletase, y ella que hizo lo acomodó de una manera tal que el padre lo llamó a Jacob, lo bendijo y lo mandó allá con la familia. Así que bueno, el relato dice, entonces llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, andate allá del tío, y lo bendijo. Y así salió Jacob, por 20 años no volvió a ver a los suyos. 20 años le costó también a él ese plato de lentejas. Fue caro para todos, hermanos. Ya en su momento veíamos lo que es la mentira blanca, la mentira es mentira, siempre termina mal. La palabra de Dios nos anima a vivir en verdad, dice, desechando pues la mentira, dejar la herramienta esta de la mentira, la manipulación, porque las cosas de Dios no funcionan. Entonces, bueno, acá a él le costó 20 años de exilio en lo del tío, allá en lo de Labán, y allá lo engañaron a él, y allá padeció Jacob, y padeció bastante. Todos conocemos la historia, después la vamos a repasar en la lectura bíblica, y dice el verso 8, que cuando Esaú vio esto, que el padre lo mandó a lo del tío y lo bendijo, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, el medio hermano de su padre, y tomó para sí mujer a Magalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Qué es lo que hizo acá Esaú? Algo que también nos puede llegar a pasar a nosotros. Así que al viejo esto le revienta, bien, le vamos a dar el vuelto. Como vio que a los padres no les gustaba que los hijos se casen con mujeres extranjeras, que era toda una enseñanza de Dios para el pueblo de Israel para conservarse, no mezclarse con las costumbres, fue y se casó con la mujer que a los padres les disgustaba. Porque para Esaú la culpa no es de él que vendió la primogenitura por un plato de lenteja, la culpa es del padre que bendijo al hermano. Y esto es muy humano. La culpa acá es de cualquiera menos mía. Entonces, bueno, acá la culpa la tiene mi papá porque mi papá lo bendijo, y antes que a mí la culpa la tenés vos porque vendiste la primogenitura por un plato de lentejas y te tenés que hacer cargo porque yo soy grande. Acá estos pibes tenían 40 años, más o menos. No podemos vivir echándole la culpa a todo el mundo. No, esto a mí me pasa lo que... No. Esto le pasó por insensato. Dice Proverbios, la insensatez del hombre tuerce su camino. Luego contra Jehová se irrita su corazón. Tomamos malas decisiones, las cosas van mal, entonces de bronca las hago peor. Hermano, al Señor no le agrandamos ni le achicamos cuando hacemos este tipo de cosas. Los únicos que nos dañamos somos nosotros. Esto no es otra cosa que insensatez. Insensatez. No le gusta a mi papá, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la culpa es de él. Cerca de los 40 años hay que empezar a asumir los errores. Yo no tengo absolutamente nada en contra del psicoanálisis porque lo hay y lo hay muy bueno. Y lo hay muy malo, como todas las cosas, donde siempre la culpa la tiene otro y esa persona durante 7, 8 años de terapia no asume una sola responsabilidad. Hay cosas que nos han pasado por malas decisiones que hemos tomado.
el crucificado junto al Señor, le dijo a su compañero: nosotros a la verdad padecemos por lo que merecieron nuestros hechos. Es hora de ponerse los pantalones largos, dejar de echar la culpa al pasado, y si somos del Señor, bueno, hermanos, demos gracias, asumamos nuestras responsabilidades. El Señor es bueno, restaura, nos ayuda, nos acompaña, pero no pensemos que esta actitud tan humana nos va a traer provecho alguno. Nos vamos a lastimar nosotros. Es como lo que algunas veces les dije, ¿no? Odiar a otro es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Yo empiezo a odiar a mi hermano y es como tomar veneno yo y esperar que el otro se muera. No pasa nada. Cuando nosotros hacemos mal, nos hacemos mal a nosotros mismos. La Escritura dice: hijo mío, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres necio, pagarás tú solo. Y esto es la palabra de Dios. Si fueses sabio, para ti lo serás. Y si fueses necio, pagarás tú solo. Dios es el mismo, no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Nos podemos favorecer con buenas decisiones o nos podemos perjudicar. Así que esto a mi papá no le gusta, listo. Y después tomó otras mujeres también para causar más tristeza en el corazón de su padre, porque la culpa no era de él, la culpa era del padre que bendijo al hermano. Hermano, vamos anotando, ¿no? ¿Cómo va tu hambre de lentejas? A todo cada tanto nos agarra esa cosa, ¿no? No se puede, pero tengo ganas. Bueno, ¿cómo va este tema de trasladar la culpa a los demás, o nos estamos haciendo cargo de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, y que no vamos a ganar nada con hacer el pozo más grande, sino lastimarnos? En el verso 10 comienza una historia que se va a ir agrandando, que es la historia de Jacob. Dice que salió Jacob de Beerseba, que está al sur, y se fue a Harán, allá a lo del tío, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Se armó una especie de almohada, con alguna ropa que llevaría él, más la piedra, en el medio de la nada. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir, si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, que es lo que significa Betel. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Todo algo que él se propuso en su corazón, tomó una decisión. Acá comienza un camino, Jacob, que todo ser humano alguna vez en la vida tiene que empezar, que es el camino de la relación personal con Dios. Jacob hasta ahora caminó con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac. Dios de Abraham, Dios de Isaac, todavía no se habla del Dios de Jacob. Uno puede andar un tiempo con la fe de otro. Los hijos nuestros que crecen en la iglesia por la gracia de Dios, mucho tiempo van por el Dios de sus padres y tal vez hasta de sus abuelos. Pero hay un momento que ese Dios del abuelo y del padre tiene que ser mi Dios en forma personal. Por más que haya nacido en la iglesia y mi abuelo sea del Señor, o la abuela y mi padre y mi madre, yo necesito tener un encuentro personal con el Señor. Y ahí las cosas van a empezar a cambiar. Entonces se va a hablar del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Aquellos que son más jóvenes o son jóvenes en la fe, tienen que revisar esto, haber tenido un encuentro personal con el Señor.
donde la vida empieza a cambiar. Más adelante va a tener otro encuentro y Dios le va a cambiar el nombre. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro está el de ser evangélico. Ir a una iglesia evangélica, escuchar las canciones, escuchar la palabra y todo, pero yo no tengo un encuentro personal, no tengo un vínculo personal con Dios. Vengo por mi papá, vengo por mi mamá, vengo por el abuelo, sino que va a decir. Lo importante es qué es lo que va a decir Dios de tu vida y qué es lo que decís vos en esta hora. Tuve hijos pequeños, son grandes, son hombres grandes, están casados y toda la vida les insistí que ellos necesitaban tener un vínculo personal con el Señor y que yo no se lo podía gestionar porque el trámite es personal. Cada persona, cada ser humano, sea hijo, nieto de creyente, de pastor, de lo que sea, tiene que ver de tomar su propia decisión de encontrarse con aquel que murió y resucitó por él. Él se encontró con una gran escalera. Punta en la tierra, punta en el cielo, los ángeles subían y bajaban por la escalera. Bueno, hermanos, nosotros no nos encontramos con la escalera, nos hemos encontrado con la cruz. Decía una canción, su cruz unió el cielo con la tierra. Es hora ya de volver a Dios. Su cruz unió el cielo con la tierra. Hay un momento en que tengo que estar frente a la cruz, que fue levantada por mí, por mi padre también, por mi abuelo también. Hoy se trata de mí. Él vio una escalera. Hoy hay una cruz que une el cielo con la tierra. No tendría absolutamente nada que ver el cielo con la tierra si la cruz de Cristo no estuviese en el medio. No tiene nada que ver la luz con la tiniebla. Jamás nosotros podríamos habitar la presencia de Dios si no fuese por esa cruz, mucho más importante que esta escalera por la que subían y bajaban ángeles. La cruz no es el camino. Dice que el Señor abrió el camino a través de su propio cuerpo. Siempre hablamos de la cruz de Cristo, obviamente no es más que un pedazo de madera. Lo importante no es tanto la cruz de Cristo, sino Cristo de la cruz. Está claro, es una manera de hablar, de decir. La cruz en sí es un pedazo de madera que yo estoy seguro que Dios permitió que se pudra y la consuma la tierra para que los seres humanos no la idolatren. Porque lo importante no es la cruz, lo importante es ser crucificado. La cruz no salva a nadie. Pero bueno, es una forma de decir que tenemos desde hace siglos la cruz de Cristo. El Cristo de la cruz es el camino para el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así como ángeles subían, nosotros tenemos que transitar ese camino. Es un camino bidireccional. Ángeles que suben, ángeles que bajan. El Señor es el camino al Padre, para escuchar del Padre y para elevar oraciones al Padre. Es bidireccional la relación con Dios. No es solamente que nosotros le hablamos, sino también la posibilidad de que Él nos hable a nosotros. Quisiera poder dejar de lado alguna mística, perdón, porque algunos hermanos dirán, mira, a mí Dios no me habló nunca. A mí en voz audible tampoco. Yo nunca escuché la voz de Dios en forma audible, así como la mía o como la tuya. Dios nos habla a los hijos por su palabra. En la oración muchas veces y en la lectura de la palabra un pasaje de la Biblia se apodera de nuestro corazón para siempre y permanece a través de los años. Y no se apaga y no cambia porque ese pasaje de la palabra de Dios era para nosotros. Entonces podemos decir que el Señor me habló. No tengo la bendición, tal vez por falta de fe o por falta de piedad, de escuchar todos los días. No me pasa así. Son muchos los días y como en el naufragio del libro de los Hechos no se ve ni el sol, ni las estrellas, ni la luna, más bien se ve un nublado y hasta pareciera que Dios guarda silencio y que no lo podemos encontrar tampoco. Son muchas las veces que estamos orando, parece que estamos hablando solos al aire. La palabra de Dios dice que Él nos oye. Que nosotros lo percibamos o no es otra cosa, pero Él nos oye. Y tenemos que hablar, aunque nos parezca que no nos escucha nadie. ¿Y por qué? Porque Él nos oye. Pero hay veces en que la gracia de Dios permite que la palabra de Dios, orando, algún texto de la palabra de Dios sea la voz de Dios para nosotros en ese momento. Que puede venir en forma de promesa, que puede venir en forma de dirección, pero esto es imprescindible. Muchas veces le digo, Señor, me es mejor una palabra tuya que 10.000 mías. Por otra parte, Él conoce la palabra antes que esté en nuestra boca. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Para qué voy a orar?
porque Dios me manda que así lo haga y que ponga mis deseos y los tuyos, los pongamos delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y si Dios sabe, pero yo tengo que pedir. Y a veces puede estar ese retorno donde Dios contesta. Yo te repito, no es una experiencia que pase, lamentablemente, tengo que decir, para mí todos los días. No pasa, a veces pasan semanas, que tampoco pasa. Leo la Biblia, recojo la enseñanza, miro el pasaje que miré tantas veces desde otro lado, pero no tengo un mensaje. A veces estamos pasando tiempos como iglesia, las iglesias en general. Hoy en Pueyrredón atravesamos un tiempo donde hace rato que no escuchamos la dirección de Dios, si es izquierda o es a derecha. Estamos caminando por la fe. El justo por la fe vivirá, no dice que cada tanto va a escuchar. Quisiéramos saber, muchas veces quisiera saber, Señor, ¿qué es lo que querés hacer? Señor, ¿para dónde doblás? ¿A la izquierda o a la derecha? Y cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó de su tierra y de su parentela. Le dijo, salí al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Dónde? Después te digo. Salí vos. Yo si no sé dónde voy, si no cargué el GPS y todo lo demás, yo no salgo. No me gustan las sorpresas. No me gusta nada de eso. Demasiado previsor, controlador, y lo sufro mucho. Y evidentemente por eso es que cada tanto Dios no me habla, no sé si es a la izquierda, si es a la derecha, lo único que sabemos es que tenemos que caminar. Y Él en algún momento lo va a decir. O va a poner esto que nos vamos a dar cuenta para dónde tenemos que agarrar. Pero no es tan frecuente. Lo vuelvo a decir, lamentablemente. Hay hermano que dice, el Señor me habló, el Señor me dijo, andá para acá, vení para allá, colgá el teléfono, andá a visitar a la abuela. Yo no estoy contra la experiencia de nadie. Yo lo que digo es que yo personalmente no la vivo tanto. Conozco muchos hermanos que tampoco la viven tanto y se sienten frustrados porque a veces escuchan estos relatos, estas historias. Y ahí el Señor me dijo, abrí la puerta. Y ahí el Señor me dijo, andá a comprar tomate. Bueno, lo llevo un poquito al extremo para que se entienda y no nos durmamos. Pero no es tan así. Cuando ocurre, es un fuego que no se apaga nunca. Yo recuerdo las promesas que Dios me ha hecho a lo largo de la vida, son como mojones en la vida. No se apagan, no se van de mi mente jamás. Jamás. Me puedo olvidar lo que leí a la mañana, tranquilamente. Lo que leí ayer, inclusive de qué hablé antes de ayer también me puedo olvidar, pero no me puedo olvidar de las veces que Dios en su misericordia me habló a mí a través del texto, leyendo o orando. Así que esta relación es bidireccional. ¿Y qué fue lo que hace? Dios le hace promesas y le dice que esa tierra de Isaac, de Abraham, de Isaac, va a ser la tierra de él. Que su descendencia, que el Señor Jesús viene de la descendencia de Jacob, de la tribu, va a bendecir las naciones. Y él recibe todo esto. Y fíjense lo que dice el final del verso 15. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le promete compañía, le promete la tierra y le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermano, si el Señor te ha dicho algo, si Él le ha puesto algo en tu corazón, espéralo. El texto bíblico dice, aunque tardara en venir, espérale, porque vendrá y no se tardará. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermano, Dios no nos va a dejar, a menos que nosotros le querramos dejar, pero su deseo es acompañar y cumplir y llevar adelante el propósito de Dios para tu vida, que no es lo mismo que para Él, que el del fondo o el que de acá adelante. A veces cometemos el error de querer comparar las experiencias. Las experiencias en Cristo son todas distintas. No podemos cuestionar la experiencia de otros, sino un acto soberbio. Dios trata con cada uno de una manera o de otra. Y de una manera trató con Abraham, de otra con Isaac, de otra con Jacob. Isaac es el hijo de un gran padre y es el padre de un gran hijo. No es tan notable ni como su padre ni como su hijo, aunque era un hombre piadoso. Bueno, Dios le dio un protagonismo muy especial a Jacob. Es el padre de las 12 tribus y es un hombre lleno de defectos, el cual nos anima mucho a nosotros. Cuando leemos la vida de Jacob nos animamos bastante porque nosotros los tenemos también. Pero el relato, Dios le asegura esto y dice que el verso 18, se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios.
Cuando se despierta después del sueño, dice: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces le puso Betel, casa de Dios. ¿Qué hizo con la piedra que le sirvió de almohada? La transformó en parte de su vida espiritual. Fue el lugar donde él derramó aceite, lo puso por señal, y Betel fue un lugar muy importante. Después de Jerusalén, uno de los lugares más importantes en Israel es Betel. Y esa piedra que alguna vez sirvió de almohada, hoy era una señal de que Dios había estado en ese lugar. Hay cosas de nuestra vida sin Dios que se transforman y hoy son útiles en la obra de Dios. Las hay. Desde nuestro dinero, nuestro tiempo, que a veces lo dedicábamos a tantas cosas, nuestras energías que dedicábamos a tantas cosas, hoy las podemos canalizar en la obra de Dios. Y cobran un sentido distinto. Antes era una almohada, un pedazo de piedra que con un trapo sirvió de almohada. Hoy era una señal donde él hizo un voto, tomó un compromiso. Hermano, cuando Dios nos habla, todos queremos, ¿no? Cuando oramos en la reunión, Señor, que en esta noche tú nos hables. Hermano, que Dios nos hable conlleva una responsabilidad muy grande. Si no estamos dispuestos a obedecer, es preferible que no nos hable. Porque al que más se le dio, más se le va a demandar. Todos queremos escuchar, a mí me encanta escuchar y percibir que Dios me habla. El tema es que voy a hacer con esto. Alguna vez, hace unos años, hablamos de los dones en este lugar, los dones del Espíritu. Bueno, en los viajes, muchas veces los hermanos piden: hermano, hable acerca de los dones. ¿Para qué querés saber? Porque una vez que sepas, vas a ser más responsable que antes. Dios le habló a Jacob, privilegio enorme. Escuchó la voz audible, pero eso requiere un compromiso. Y él agarró esa piedra, derramó aceite y tomó un compromiso que si Dios estaba con él iba a ser para el Señor. Y bueno, había puesto también lo que le diere, propuso ya el diezmo y todo. Aún la ley no se había promulgado, tanto su abuelo como él propusieron dar el diezmo de todo lo que Dios le daba. Hermano, una gran revelación requiere un gran compromiso. Señor, que nos hables en esta noche. ¿Estás seguro que querés escuchar que Dios te hable en esta noche? O después ya se te pasa en la puerta y nos olvidamos. Y hermano, la palabra de Dios no habla en vano. Jacob y Esaú, los mellicitos tan distintos. Uno que vendió la primogenitura, un insensato, un loco, tuvo un poco las cosas de Dios. Después las procuró con lágrimas, ya era tarde. Un hombre totalmente temporal, así piensa la gente del mundo. ¿Qué me importa? Vamos a reventar por 4 días locos que vamos a vivir. ¿Qué te hace tanto problema, no? Pablo decía: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ya está, que me lleve el agua. Así piensa la gente que no es del Señor. Así piensa el hombre y la mujer, que son temporales, totalmente temporales, no son eternos. Como hoy, me llené la panza hoy, bueno, no sé si me despierto mañana. Cuando yo era jovencito se vendían televisores, entonces el vendedor le decía: mire, esta marca es para toda la vida. Esta heladera es para toda la vida. Y no le mentía, porque a mi mamá le vendieron una heladera que tenía manija con una bochita arriba, los más grandes nos acordamos, y duró como 40 años hasta que los hijos un día se la quisimos cambiar para darle la sorpresa. Después tiró 3 heladeras mi mamá después de esa, y esa siguió andando. Hoy a la gente no le importa un producto para toda la vida porque no sabe si está vivo la semana que viene. Entonces ese argumento de venta, esto es para toda la vida, no sirve más. Se le buscan muchas funciones, se trata de vender. La gente hoy no tiene esperanza de que va a estar, de que va a ser mejor, que va a vivir una vida. Por eso vive el momento. Bueno, hermanos, los creyentes disfrutamos los momentos, pero tenemos eternidad, tenemos proyección en la eternidad. Y las decisiones que tomemos hoy, no va a caer un rayo y nos va a partir al medio, pero posiblemente algún día nos llegue la cuenta del plato de lentejas que nos comimos alguna vez y ese día nos querramos morir. Y le empecemos a echar la culpa a los demás. Contra ti solo he pecado, dijo David, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Basta con que la culpa lo tienen los otros, tengo que asumir. Jacob comienza su encuentro personal con el Señor. Samuel era muy chiquito cuando su madre lo llevó y lo dedicó al Señor, porque ella no podía tener hijos, Ana, y dijo: bueno, si Dios me da ese hijo, yo lo voy a dedicar al Señor. Y lo llevó al templo, y el chiquito creció, y dice que ministraba, servía a Dios en presencia de Elí, del sacerdote viejo. Pero una noche escuchó una voz y él pensó que lo llamaba Elí. Y después preguntarle, dijo: no, yo no te llamé. Esto pasa 3 veces.
A la tercera que escucha, le va y le dice a Elí también, dice, mira, yo no te llamé, quédate en tu cama, cuando escuche la voz, decirle, habla Señor, porque tu siervo oye. Eran las primeras veces que Dios le empezaba a hablar casi a un adolescente que iba a ser uno de los grandes profetas de Israel. Hay un momento que la fe de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de quien sea, no me puede acompañar más. Tengo que desarrollar mi propio vínculo con el Señor. Hay hermanos que viven, hermanos, no sé si son renacidos, viven a remolque de otro. A remolque no, hermano, hay que tener un vínculo personal y particular con el Señor. No sirve que sos pariente del pastor, sos amigo, no sirve nada. Lo único que sirve es haberle conocido y haber tratado con él. Jacob comienza a hacerlo acá. Después va a tener un encuentro que le va a cambiar la vida, literalmente, porque va a empezar a renguear cosas que antes no hacía, y Dios le va a cambiar el nombre. Y tiene grandes proyectos para con él. Pero hermano, con el Señor hay que comprometerse. Dios no se compromete con edificios, Dios se compromete con personas que se quieren comprometer con Él. Quiero escuchar la voz de Dios. Pensalo 2 veces la próxima vez que ores. Yo lo pienso mucho. De hecho, a veces prefiero callarme la boca ante determinadas cosas, porque pienso que algún día me pueden llegar y que tal vez no haya sido lo diligente que tendría que haber sido.